Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos, mucho gusto. Mi nombre es Alberto Enríquez, yo soy internista y epidemiólogo clínico. Bienvenidos al programa Mejor Vivir de la IPS Vital Salud. Es un programa dedicado con temas de educación médica continuada. El día de hoy nos va a estar acompañando la doctora Alicia Sánchez. Ella es médica reumatóloga de la Universidad Central de Venezuela. Ella es una de las líderes del programa de artritis reumatoidea de la institución y nos va a estar hablando acerca de la atención temprana en la artritis reumatoidea. Asimismo, nos va a estar acompañando la enfermera Angélica Padilla. Ella es jefe de gestión de riesgo de la EPS Mutual Ser y nos va a estar mostrando su programa Amarte, que tiene como finalidad disminuir las barreras en la atención del paciente con artritis reumatoidea. Esperemos que sea de su total agrado. Al final vamos a tener un espacio para la formulación de preguntas y vamos a estar conversando con los panelistas invitados. Vamos a estar resolviendo sus dudas a través de nuestro canal de YouTube y a través de una plataforma de Teams. No siendo más, bienvenida, doctora Alicia. Buenas noches, gracias doctor por su presentación, igualmente gracias a Vital Salud, a Mutual Ser por haberme invitado a participar en este webinar. Les vamos a estar hablando sobre artritis reumatoidea, que es la poliartropatía inflamatoria más común en el adulto. Se puede ver hasta en el 1% de la población mundial, y se define como un trastorno autoinmunitario inflamatorio crónico multisistémico, cuyo principal blanco son las articulaciones diartroideales, que son las que están revestidas de membrana sinovial. Suele ser insidioso, afectando al inicio las pequeñas articulaciones, generalmente es simétrica, y está asociado a rigidez matinal por encima de 1 hora y a un factor reumatoideo y o anti-CCP positivo. Su clínica puede variar de intensidad y se llama multisistémica porque puede afectar cualquier órgano, desde la piel, vasos sanguíneos, riñones, corazón, hígado, glándulas salivales, etc. Por lo que es una patología que se puede confundir con otras muchas enfermedades. Pero de la artritis reumatoidea me gustaría que conversáramos sobre artritis reumatoidea temprana, porque dependiendo de este diagnóstico vamos a tratar de controlarla a tiempo para que el paciente no llegue a un deterioro de sus articulaciones y por supuesto a la incapacidad. Esta artritis reumatoidea temprana es aquella artritis reumatoidea que desde el inicio de sus síntomas no debe haber transcurrido menos de 1 año, o sea, máximo 1 año. Algunos autores dicen que 3 meses, otros que 2 años, otros que 3 años, pero ya para esta etapa, pues ya probablemente haya habido daño de las articulaciones, entonces lo más conveniente sería considerarla en el transcurso del año desde el que comienzan los síntomas. Está asociada generalmente a un factor reumatoideo y o anti-CCP positivos. Rigidez persistente de 1 o más articulaciones o sensación de rigidez en todo su cuerpo, sobre todo después del reposo o las horas de la mañana. Sensibilidad articular, principalmente a nivel de articulaciones pequeñas, de manos, pies, muñecas. Dolor articular que el paciente refiere cuando se presionan las articulaciones a nivel del final de las metatarsofalángicas o de las metacarpofalángicas, lo que significaría que probablemente haya un proceso inflamatorio allí y que haya a lo mejor líquido intraarticular que aumenta la presión e irrita las terminaciones nerviosas, y de allí el dolor. La inflamación articular pues sería lo típico de esta enfermedad. El paciente refiere que se le hinchan sus articulaciones, sobre todo las pequeñas,
Esta inflamación puede ser sutil, puede haber enrojecimiento articular con palidez alrededor de la articulación, presentarse calor local inclusive antes de verse la hinchazón, disminución del rango de movimiento. El paciente refiere que no puede alcanzar el rango del movimiento de sus articulaciones y generalmente el compromiso es bilateral. La aproximación diagnóstica para que lleguemos a un diagnóstico a tiempo de artritis reumatoidea, la historia que siempre debemos hacer para cualquier patología. Empezamos con la anamnesis, por supuesto los datos personales son importantes, la edad del paciente, puesto que es una patología que la vamos a ver frecuentemente entre los 18 y los 59 años de edad, aunque pudiéramos encontrarla antes de los 18 y después de los 60, por supuesto. El sexo femenino, generalmente la proporción es de 6 a 8 en mujeres contra 1 de hombres, y el nivel educacional, el nivel el estatus socioeconómico del paciente, pues también pudieran influir en el desarrollo de la enfermedad. Los hábitos psicobiológicos, tales como el tabaco, que ha sido el más estudiado. Se dice que no es que vaya a desencadenar la enfermedad, pero sí puede actuar a nivel del progreso de la misma. Antecedentes personales, las comorbilidades, no es lo mismo un paciente, los pacientes que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, hipotiroidismo, etcétera, que pueden tener sintomatología muy parecida a la que pudiera tener una artritis y confundir el cuadro. Antecedentes familiares pertinentes nos referimos si el paciente, si la familia hay algún antecedente inmunológico, artritis, etcétera, porque hay un porcentaje que puede ser heredofamiliar. Y bueno, lo importante es saber que se puede presentar síntomas generales como fiebre, astenia, fatiga, hiporexia, entumecimiento, hormigueo. Y una vez que ya hemos hecho la anamnesis, el interrogatorio, vamos al examen físico, que es muy importante. En la inspección, ver la actitud del paciente, cómo entra al consultorio, cómo es su marcha, cómo es la fase, si tiene fase de dolor, si hay alguna deformidad a la vista, si hay alguna deformidad a la vista, ver en la palpación si hay dolor a la palpación, al tocar o al apretar las articulaciones, el final de los metatarsos, la parte distal de los metacarpianos o de los metatarsianos, se llama test de Squeezy, que nos va a reflejar si hay o no sinovitis. También esta sinovitis puede ser sutil, entonces es importante que esta maniobra la realice el médico al llegar y referírsela al experto lo más pronto posible. La capacidad de identificar sinovitis va a depender de la habilidad y experiencia del examinador, y el rango de movimiento generalmente está afectado desde las primeras etapas. El paciente nota que no logra hacer el ángulo completo y lo refiere. Es importante verificar si hay bilateralidad en la afectación articular, aunque al inicio puede ser unilateral, lo cual no va a descartar el diagnóstico. Entre los exámenes complementarios, bueno, hay inespecíficos, los que nombramos siempre, que son el hemograma, la creatinina, las transaminasas, inclusive la glicemia, todos los exámenes generales que podemos, porque en ellos, a pesar de que no son específicos para la patología, puede orientarnos y descartar cualquier otra enfermedad que tenga esa misma sintomatología. La velocidad de segmentación y la proteína C reactiva demuestran que hay un proceso inflamatorio activo. El factor reumatoideo puede estar presente incluso desde mucho antes del inicio de los síntomas, hasta en un 20%, tiene una sensibilidad antes del año o al año de un 15 al 59% y una especificidad
del 99%. El anti-CCP ha demostrado ser una variable fundamental con una especificidad del 79% y una sensibilidad del 54%. Tiene una alta capacidad para predecir el daño radiológico y se puede encontrar en varias patologías, igual que el factor reumatoideo. El anti-CCP se puede encontrar en el síndrome de Sjögren, en el lupus, en la hepatitis C, en la artropatía psoriásica, en la vasculitis. El factor reumatoideo lo podemos encontrar igualmente en el síndrome de Sjögren, en el lupus, en la polimiositis, en la endocarditis bacteriana, en la cirrosis hepática. Y por último tenemos el ultrasonido y resonancia magnética, que nos van a ayudar a determinar si hay presencia e inclusive grado, nos pueden ayudar a ver cuál es el grado de sinovitis. Los factores de riesgo de artritis reumatoidea, bueno, tenemos la edad, como ya decíamos, entre los 18 y los 59 años, aunque podemos verlo antes de los 18 años y después de los 60 años, que tienen, si se trata a tiempo, un mejor pronóstico. Estos pacientes pudieran llegar inclusive a la remisión si se tratan con tiempo. En el sexo, ya decíamos, del 6 a 8 de mujeres sobre 1 en hombres. Los factores genéticos, en primer grado lo podemos encontrar hasta en un 60%, presencia de HLA-DRB104 y antecedentes de personas que tengan ascendencia europea, donde esté presente el STA-T4, que es una proteína de transcripción estimulante de las citoquinas, que va a aumentar la inflamación. El tabaquismo, como ya les decía, es uno de los más estudiados, tiene un muy alto riesgo de que influya en el progreso de la enfermedad. La obesidad, pues básicamente porque estos pacientes pueden tener poca respuesta al tratamiento, pueden complicarse con una gonartrosis secundaria. Los factores ambientales, tenemos el hormonal muy alto en la mujer durante la época de la fertilidad, y a pesar de eso es bajo en las mujeres que tienen una menarquia tardía y una lactancia larga, por lo menos de 1 año. Y sabemos que durante el embarazo la paciente mejora su sintomatología. Sin embargo, los pocos estudios que se han hecho sobre anticonceptivos orales no se ha visto diferencia, no se ha visto que haya mejoría en estas pacientes por el hecho de estarlos tomando. Los factores socioeconómicos, tiene el estrato bajo, por supuesto, es de alto riesgo, puede ser por el poco acceso que tienen a la salud, por el tipo de carga laboral que tienen, por el nivel de estudio que pueda tener el paciente. Los factores dietéticos, bueno, lo ideal sería la dieta mediterránea, que tiene un efecto protector, que es la dieta rica en omega 3, básicamente, a base de pescados, ensaladas, verduras cocidas, salmón, aceite de oliva, y tiene bajo también la vitamina D, también ayuda, el riesgo es bajo, igualmente que el alcohol a baja dosis. Esto es una buena noticia para los que les gusta. Y es muy alto cuando se abusa del café, por ejemplo. Una persona que tome por lo menos más de 10 tazas al día, pues tiene alto riesgo de que progrese su enfermedad. Los factores infecciosos es controvertido, sobre todo con infecciones virales. Lo que sí se ha relacionado es con la periodontitis por la presencia de una bacteria
que se encuentra presente en estos pacientes y que puede empeorar el problema en los pacientes con artritis reumatoidea o permitiendo que avance la enfermedad. El sílice, pues este es un factor que está bien definido, duplica el alto riesgo al tabaquismo, lo podemos encontrar en cerámicas, en fábricas de vidrio, en las minas, en las empresas que trabajan con electrónica. En total, estos serían los factores de riesgo más importantes. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para la artritis reumatoidea que predicen el mal pronóstico? La duración de la clínica a las 12 semanas, cuando ya a los 3 meses, si todavía la paciente tiene una rigidez matinal mayor de 1 hora, si tiene artritis pues más de 3 articulaciones, si el test de Squeezie es positivo y si hay erosiones visibles en la radiografía de manos y pies, pues son factores de mal pronóstico. Los criterios de remisión en artritis reumatoidea, según la ACR, Colegio Americano de Reumatología, serían una rigidez matinal menor de 15 minutos, ausencia de dolor referido por el paciente, ausencia de cansancio, ausencia de dolor al realizar el test de Squeezie, ausencia de sinovitis o tenosinovitis y una velocidad de sedimentación globular negativa. Esto mantenido durante aproximadamente 6 meses, algunos autores hablan de 3 meses, pero a los 3 meses pudiera haber una recaída, preferible esperar a los 6 meses para ver si se mantiene esta condición del paciente. Se hizo un estudio, revisamos un estudio que lo realizó un grupo de estudio de la Clínica de Reumatología del Instituto de Investigaciones Centro Médico Imbanaco de Cali, que fue publicado en una revista colombiana de reumatología. Este equipo médico realizó un estudio observacional y longitudinal en una cohorte de pacientes con artritis reumatoidea temprana, con igual o menos de 12 meses de evolución. Están clasificados según los criterios de la ACR y del EULAR, teniendo en cuenta los criterios de remisión según la escala de actividad de la enfermedad por medio del DAS-28, utilizando la velocidad de sedimentación globular, y el 5% estaban en actividad moderada y 45,9% de actividad alta, y se trataron con DIMARS, estos tres, el metotrexate, la cloroquina, la hidroxicloroquina y la sulfasalacina, y se hicieron seguimientos a los 3, a los 6 y a los 12 meses. La primera información se obtuvo al tercer mes, a los 3 meses ya era del 85%, y de estos, 1 de cada 3 se vio que ya estaba en remisión. Tanto en el DAS-28 como el CEDAI y en el HAC, a los 3 meses ya había esa información. Se evidenció una mejoría sustancial en los pacientes con artritis reumatoidea temprana, tratados en el primer año al inicio del inicio de los síntomas. Se hizo un seguimiento periódico que es necesario para evaluar el progreso de la enfermedad y poder hacer los ajustes terapéuticos según el criterio del médico reumatólogo. La tabla del DAS-28, pues, se pudo ver que en la curva se observaron cambios significativos con una disminución de 1,5 puntos a los 3 meses, 1,9 puntos a los 6 meses y 1,6 puntos al año.
Está la curva del DAS28 con la velocidad de sedimentación versus los meses y vemos cómo va descendiendo la actividad progresivamente en estos pacientes, manteniéndose al año, hablándose ya prácticamente casi de remisión. Este fue el HAT, que conservó la misma respuesta. Y se concluye que el tiempo de evolución es el factor predictor de respuesta a los DMARDs. El inicio temprano de los DMARDs lleva a un mejor pronóstico. Que el dolor articular y o inflamación de más de una articulación debe enviarse al reumatólogo antes de las 6 semanas para que instale un tratamiento oportuno y evite el progreso de la enfermedad y por ende disminuir los costos a nivel del sistema de salud. El tratamiento temprano más agresivo pues disminuye el riesgo de incapacidad. Esto fue por un trabajo que se hizo con pacientes utilizando ya biológicos tipo anti-TNF y se vio que entre más temprano se utilizan estos medicamentos en los pacientes hay menor riesgo de incapacidad. La demora del tratamiento temprano en 3 meses empobrece el desenlace ya a 5 años. Dejar que un paciente pase ya 3 meses sin haber recibido tratamiento les está empeorando su pronóstico. El seguimiento continuo y periódico es la herramienta indispensable para evaluar el progreso y hacer los ajustes según el criterio médico del reumatólogo. La capacidad de identificar la sinovitis va a depender de la habilidad y la experiencia del examinador y no todo dolor articular es una artrosis. Yo quería que hicieran esta diferencia, que se fijaran bien la diferencia que hay entre osteoartrosis y cuál es la osteoartritis. Me he dado cuenta que muchos reportes de radiología informan que prácticamente todos los pacientes lo que tienen una osteoartrosis, lo cual no tiene lógica a nivel de los estudios que solicita la cuenta de alto costo, donde tiene que haber una demostración de que el paciente realmente tiene un daño por artritis reumatoidea. Aquí se ve la diferencia: el paciente con osteoartrosis tiene una pérdida del cartílago, se produce deformidad de la articulación con presencia de osteofitos, etc. Hay una disminución asimétrica de la articulación. En cambio, en la artritis lo que vamos a encontrar es un daño provocado por la inflamación a nivel de membrana sinovial que va dañando el hueso, va dañando en primer lugar todo el cartílago, por supuesto, y luego va erosionando el hueso y ustedes ven que no se deforma, se pega pero no se deforma y se pega de una forma simétrica. Es importante no guiarse únicamente por el informe médico, traten de revisar el estudio radiológico. Por otra parte, les quiero dar las gracias tanto a Mutual Serv, a Vital Salud, por haberme invitado a disertar con ustedes este tema tan importante y sobre todo tener en cuenta que el paciente hay que examinarlo, hay que hacer una buena historia clínica para poder llegar al diagnóstico, no retardarles el diagnóstico. Piensen sobre todo en los jóvenes y los niños, que si nosotros nos tardamos en hacer el diagnóstico y poner un tratamiento adecuado, vamos a condenarlo a una incapacidad futura definitiva y para siempre. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Alicia Sánchez por esa excelente presentación. Es sin duda alguna la artritis reumatoidea una enfermedad prevalente en nuestro medio. A pesar de todos los esfuerzos que se han realizado, todavía tenemos una gran población que permanece en el subdiagnóstico y seguramente en la medida en que se piense más se hará un diagnóstico mucho más temprano de la enfermedad y se podrá intervenir mucho más rápido el paciente para que genere menos discapacidad, que es finalmente lo que queremos realizar en la atención integral del paciente.
Aquí me están llegando muchas preguntas a través del chat. Voy a estar pendiente para transmitírsela a la doctora Alicia. Y de paso también quiero comentarles que en el canal de YouTube tenemos más de 200 personas conectadas y en el canal de Teams tenemos también muchas personas que están interesadas con preguntas y con muchas dudas sobre la charla. Yo, digamos, en primer lugar, es importante el enfoque clínico. Siempre existen dudas sobre el dolor articular, cuáles son, digamos, las características mecánicas inflamatorias. Yo quisiera que la doctora Alicia nos hablara qué tips clínicos nos recomienda ella para pensar en una enfermedad inflamatoria articular o en una enfermedad inflamatoria mecánica. Bueno, hay una diferencia importante entre lo que es el dolor inflamatorio y el dolor mecánico en reumatología. El dolor inflamatorio va a ser un dolor que va a desencadenarse básicamente con la actividad, va a tener el paciente dolor durante el reposo. De hecho, el paciente se siente más dolorido en las horas de la noche o cuando está largo tiempo. La misma posición, etc. Va a mejorar con la actividad. Al revés de lo que sucede con el dolor mecánico, que es el paciente que es portador probablemente de una artrosis o un dolor postraumático, que va a desencadenarse en su dolor cuando realiza la actividad. Entonces eso nos ayuda a diferenciar cuando el dolor es inflamatorio o cuando el dolor es mecánico. Sin duda alguna existen factores que son iniciadores de la enfermedad y también hay personas que son un poco más susceptibles a esta. Quisiera de pronto que nos hablara acerca de qué factores pueden ser iniciadores de la enfermedad y qué personas pueden estar en mayor o menor susceptibilidad. Bueno, ya en la charla se lo mencioné, hay unos signos de alerta que pudieran hacer sospechar al médico de lo que está sucediendo a este paciente, si pudiera ser una artritis, lo que le está pasando. El hecho de ser extenso es muy importante porque puesto que hay una diferencia entre 6 a 8 por uno en mujeres, por uno en el hombre, que tuviera tener la patología. Esto tiene una base genética, ahí sabemos que existe una clínica de compatibilidad que comparten este tipo de pacientes y sobre todo los pacientes directos, que tienen familiares directos con esta patología. Y los pacientes que tienen ascendentes con nacionalidad europea también pueden tener mayor susceptibilidad a tener esta enfermedad si desarrollan la patología como tal. Otros signos, otros factores de riesgo, además del sexo y la parte genética, pues tenemos desde el punto de vista ambiental el tabaquismo, que es el más estudiado de ellos, se relaciona no con que desencadene la patología, pero sí que aumente el daño, que progrese más la enfermedad en los pacientes cuando tiene un alto número de daño para esta patología. Otros serían sílice, también está relacionado, la gente que trabaja en fábricas de cerámica, de vidrio, etcétera, ellos también están muy expuestos y que sería inclusive un riesgo tan alto como el del tabaco.
Otro de los factores de riesgo que pueden tener que nos pueden llevar a desarrollar, no a desarrollar la patología, porque realmente no se sabe cuál es la causa, pero sí a que se agrave más el problema. Pues desde el punto de vista dietético hay muchísimos alimentos que pueden perjudicar si se abusa de ellos. Hay unos que definitivamente no son recomendables. Todos los medicamentos, todos los alimentos que tengan conservativos deben evitar, bebidas embottilladas, enlatados, embutidos, grasas, todo esto se debería de evitar y bajar al mínimo, a lo mejor no ser tan rígido con ello, pero sí bajar al mínimo la sal, colocar un punto de sal en las comidas para quitarle pues, a lo mejor de más sabor. Las harinas, sobre todo la de trigo, la de pasta, con el contenido de gluten, la leche, los lácteos, que eso es controversial, pero sí, ya tiene por la lactosa, se considera que es una sustancia proinflamatoria. Ok. Hay otra lista, la papa, inclusive también, y el paciente se le pregunta, bueno, ¿qué voy a comer? Entonces, porque está la papa, el pimentón, la berenjena, todos ellos tienen solanina, que también es una molécula proinflamatoria. Tenemos el maíz que tiene alta cantidad de omega 6. Tenemos también el huevo, la yema del huevo tiene ácido araquidónico. Total que hay que hablar con los nutricionistas para promover que puede comer la población en general, porque las personas que tengan algún poder adquisitivo pues podrán hacer una dieta específica, la dieta mediterránea con aceite de oliva, etcétera, pero en la población en general. Claro, ¿no? Y sin duda alguna la susceptibilidad o la herencia juega un papel muy importante. Es recomendable, digamos, de manera general, decirle a las personas que tienen familiares en primer grado de consanguinidad con artritis reumatoidea que de pronto se abstengan o disminuyan el consumo de muchos alimentos o se expongan a muchas sustancias que pueden de alguna u otra manera ser un factor iniciador de la enfermedad. Exacto. Un dato importante, en el más o menos fueron diagnosticadas 4.800 personas en toda Colombia solamente en el año 2020 con artritis reumatoidea. Esto basado en unos datos de la cuenta de alto costo y que pues siempre es muy importante tener en cuenta. Nos llega una pregunta sobre mientras llega el reumatólogo, doctora, ¿qué se puede hacer con ese paciente? ¿Qué recomendaciones usted nos da y qué advertencias le podemos decir al paciente que tiene sospecha de artritis reumatoidea? Bueno, el paciente al llegar al contactar al médico de primera línea, que va a llegar con alguna de las sintomatologías que ya hemos descrito, que va desde el cansancio hasta el dolor articular, etcétera, el médico pues lo primero que debe hacer es hacer una buena historia clínica, que es la que realmente le va a ayudar a orientar a ese paciente. Una buena historia clínica, un buen interrogatorio, preguntarle sobre sus hábitos normales, psicológicos inclusive, si es fumador, si es tomador de licor, cómo es su nivel social, si es bajo, tiene una desventaja de que tiene poco acceso a lo mejor a llegar a los centros de salud, tienen trabajos pesados, trabajar, de hacer mala alimentación, etcétera. Todo esto es importante a la hora de acercarse al diagnóstico. Luego, un examen clínico completo, empezando, como ya les decía, por inspeccionar al paciente en el momento que entra, si hay signos de su cara, su faz, es importante, si tiene dolor, si tiene reacciones en la marcha, se puede orientar,
Si es un paciente con una comorbilidad, ¿verdad?, que pudiera confundir el diagnóstico, puesto que hay muchas patologías que producen dolor. Puede ser que el paciente al momento le refiera que le duelen las articulaciones cuando las mueve, inclusive sin que el médico se dé cuenta si estaba inflamado o no, pero el hecho de que diga que desde el principio que a cualquier movimiento no logra el ángulo de movilidad de esa articulación, que puede hacer sospechar. Es muy fácil para todos los médicos hacer el juicio que ya explicaba, simplemente hacer presión a nivel de las articulaciones metatarsalágicas o metatarsofalágicas, no hay que olvidar los pies. Es importante de pronto para sí, poder sospechar si hay un proceso inflamatorio. Una vez que esto sucede, que ya tienen la sospecha de que tiene un proceso inflamatorio que pudiera ser una inflamación, okay, tiene que tratar de referirlo al médico especialista, ojalá, porque debe llegar a él antes de 6 semanas para que esa enfermedad de verdad la podamos frenar. Y de momento, ponerles un antiinflamatorio de los dedos, terapias físicas, explicarle la actividad que van a tener, que debe ser de forma progresiva, no por no sentarse, pero sí hacer algún tipo de actividad física, realizándola de esa forma. Cuidar de la dieta, lo que ya de medicamentos no deberían de tomar o de comer, todo esto, y para que cuando lleguen al médico del especialista, no ya hayan por lo menos aliviados y ordenarles una serie de exámenes de laboratorio que los generales son importantes: el hemograma, la creatinina, la glicemia, las pruebas hepáticas, la orina, una velocidad de seguimiento del estímulo ocular que está a la mano de cualquier centro de salud. ¿Por qué? Porque esto nos serviría además para descartar que pudiera ser otra patología que no la que estamos pensando. Ya le lleva adelantado esto a nosotros. Cuanto a la medicación, los antiinflamatorios no enfermeros pueden utilizar, inclusive si el paciente no tiene contraindicaciones, por supuesto, por comorbilidades, los antiinflamatorios se los puede indicar hasta el momento que llegan al médico reumatólogo si es una inflamación clara, que de verdad ellos se den cuenta de que las articulaciones de prueba le pueden agregar un corticoide de baja dosis, la misma dosis posible que lo lleve a controlar la inflamación, porque el paciente lo que le interesa es que le ayuden con el dolor. Sí, muy importante el tema de los glucocorticoides, ¿cierto? Y sobre todo que sean prescritos por el personal médico. Hay muchos medicamentos en el mercado como que contienen, digamos, sustancias naturales y finalmente son glucocorticoides que lo que hacen es, pues, aliviar en parte los síntomas del paciente, pero si son consumidos de manera exagerada o son consumidos de manera crónica, pueden traer efectos secundarios conocidos ya por todos nosotros y efectos peores sobre la salud del paciente. Entonces me preguntan también ¿cómo puedo identificar? Bueno, ya después que el paciente está diagnosticado, que lo tenemos en un programa, que el paciente se está tomando juicioso sus medicamentos, ¿cómo podemos diferenciar entre una actividad y un brote de la enfermedad? Bueno, primero, la identidad del paciente que ya está en el programa, que lo venimos controlando ya con su medicación específica, y nos llega con una crisis, digamos así, el paciente inflamado, a pesar de cumplir de su tratamiento, de que es adherente al mismo. Lo primero que tenemos que hacer es interrogarlo bien, porque son muchas las situaciones que pueden desencadenar una crisis en un paciente con agilidad. Eso hay que advertírselo al paciente, de que el hecho de que se descompense en un momento dado no quiere decir que el medicamento no está funcionando, sino que algo debe estar pasando. Entonces, cuando uno le ha pasado algo, ha tenido alguna situación infecciosa, ya sea viral, bacteriana, ha tenido un disgusto, ha tenido una emoción fuerte, cualquier situación de estrés puede activar la enfermedad, así que quiere decir que el medicamento no está funcionando.
esta parte es importante explicársela al paciente. Entonces, en el momento de llegar el paciente a la consulta, no podemos conformarnos con llegarlo así, bueno, tiene inflamado, vamos a ponerle un medicamento, vamos a aumentarle la dosis, etcétera. No, primero hay que interrogarlo hasta que tú nos trates la causa de la actividad, ese paciente no va a mejorar. Perfecto. Sin duda alguna uno puede quedarse toda la noche hablando de las preguntas, las dudas, pero desafortunadamente por temas de tiempo vamos a avanzar, estaremos contestando las demás preguntas ya en el chat a través de la plataforma y bueno, hagamos una pequeña pausa si les parece para darle paso a la enfermera Angélica Padilla que nos va a estar hablando y presentando el programa Amarte de la EPS Mutual Ser. Ok, listo. Muchísimas gracias por la espera. Ahora vamos a continuar con la segunda parte que estará a cargo de la enfermera Angélica Padilla. Ella es jefe de gestión de riesgo de la EPS Mutual Ser y nos va a estar presentando su programa Amarte, que tiene como finalidad disminuir las barreras en la atención que tienen los pacientes con artritis reumatoidea. Bienvenida. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Angélica Padilla, gestor de atención integral en salud para la EPS Mutual Ser. Pues el día de hoy quiero compartir con ustedes que la EPS tiene un programa de gestión de riesgo para la patología de artritis reumatoide a través del programa Amarte de la EPS. Nuestro objetivo principal desde el programa de gestión de riesgo es identificar y gestionar los riesgos de los afiliados con prevención y diagnóstico de artritis reumatoide. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Lograr intervenir en todas esas barreras para la atención de estos pacientes, o sea que vamos a tener una atención de manera oportuna. Si nosotros tenemos una atención de manera oportuna, vamos a tener unos mejores resultados clínicos y de esta manera vamos a poder evitar las complicaciones y disminuir la discapacidad de los pacientes. Pues en esta parte no me voy a detener mucho en todo lo relacionado a la definición como tal de la patología de artritis reumatoide. Ya la doctora Alicia nos hizo bastante énfasis en esta patología, pero no está de más recordarles que es una patología autoinmune y que es un proceso básicamente inflamatorio. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico de artritis reumatoide? Pues la doctora también hizo bastante profundización en este tema, pero quiero recordarles que desde el programa de gestión del riesgo, para poder nosotros lograr que estos pacientes ingresen a nuestro programa, deben cumplir con unos criterios establecidos a través de la guía de práctica clínica, que son los famosos criterios OLAR del 2010, que implican muchos componentes como la parte articular y la parte de lo que es los laboratorios como prueba sérica o reactantes de fase aguda, que ya eso la doctora le explicó antes de esta presentación. Pues unos datos generales del aporte. En estos momentos en el programa de gestión de riesgo de la EPS tenemos 3.646 usuarios con la patología de artritis reumatoide. Es importante resaltar que esta patología afecta a nivel mundial a las mujeres. En estos momentos nuestra prevalencia para la EPS es en mujeres mayores de 60 años de edad. Y la población más afectada en estos momentos que tenemos es la población de Córdoba, seguido de Bolívar, Atlántico, Sucre y Magdalena.
Esa es la población donde se concentra mayormente la población con artritis reumatoide. Desde el programa de artritis reumatoide, o sea, el programa AMARTE, sabemos que hay muchas patologías reumáticas, pero solamente las que nos estamos proyectando en estos momentos en la pantalla son los pacientes que ingresan al programa. Sabemos que hay de pronto artritis psoriásica, otro tipo de artritis, pero no hacen parte del programa. Son solamente lo que estamos proyectando en la pantalla. Si más adelante tienen de pronto alguna duda, nos pueden preguntar cuáles entran, cuáles no entran al programa. ¿Qué necesitamos desde el programa? ¿Cuál es nuestro alcance? O sea, desde el programa nosotros necesitamos tener una articulación constante entre el médico, IPS, EPS, paciente y familia. Si nosotros logramos tener esta articulación constante, vamos a poder tener una detección precoz de la enfermedad de artritis reumatoide, por ende vamos a poder tener un mejor costo-efectividad. ¿Por qué? Porque estos son pacientes que si los vamos a detectar en etapa temprana, vamos a empezar con un tratamiento mucho más adecuado para el paciente y que le va a generar menos efectos secundarios y al mismo tiempo le va a generar menos costos al sistema de salud. De esta manera también vamos a mejorar nuestro sistema de gestión del riesgo, debido a que nosotros vamos a poder detectar toda esa problemática que tiene el paciente. Aparte de todo esto, si nosotros logramos remitir de manera oportuna nuestros pacientes al programa de atención integral, vamos a poder tener ese paciente en un estado de actividad baja de la enfermedad o en remisión. O sea que todo esto en qué va a terminar, porque vamos a disminuir la discapacidad de nuestros pacientes y por ende vamos a mejorar su calidad de vida. Nuestras metas desde el programa, tenemos muchas metas, les traje por acá las más importantes. Una de las más importantes es la detección temprana, precisamente por eso es que abrimos este espacio, para que podamos compartir con ustedes cuáles son esos tips que debemos tener en cuenta para poder llegar a esa detección temprana de la enfermedad desde primero y segundo nivel de atención. Ingresar al programa de atención integral de manera oportuna, tener una adherencia al programa, que ese paciente pueda asistir a sus citas y tener esa adherencia a ese tratamiento. Que otra de las metas es tener todos los pacientes con medición de clinimetría, como lo dijo la doctora, las clinimetrías no son más que la medición de las 28, el RAPID-3, entre otras, para poder nosotros determinar cuál es el estado de actividad de la enfermedad en estos momentos de cada paciente. Si nosotros ponemos en práctica todo esto, vamos a disminuir la discapacidad, vamos a tener esos pacientes que de pronto nos lleguen en etapa avanzada de la enfermedad y que haya que tener tratamientos mucho más avanzados con ellos, poder llegar algún día a hacerles un desescalonamiento de este tipo de terapias biológicas y sobre todo que el paciente esté satisfecho y que tengamos una atención sin tanta. ¿Qué necesita un paciente para ingresar al programa? Primero, ser afiliado a la EPS Mutualser, no importa el régimen, puede ser contributivo o subsidiado, simplemente que sea usuario de la EPS, debe cumplir con los criterios de diagnóstico para la patología de artritis reumatoide que ya la doctora les explicó, que son los criterios de EULAR 2010 establecidos por la Guía de Práctica Clínica, y asimismo el paciente debe asistir o atender las citas programadas por las IPS de nuestra red integral. Pues tenemos una ruta programada ya desde la EPS. Desde la EPS tenemos una ruta macro, pero yo les traje una un poco más didáctica para que podamos saber cómo ingresar al programa. Esos pacientes que tenemos con sospecha
o diagnóstico de artritis reumatoide, porque cabe la posibilidad que en un segundo o el primer nivel de atención tengamos pacientes ya con diagnóstico de artritis. Estos pacientes puedan ser remitidos a la IPS de atención integral. Una vez que lleguen a nuestras IPS de atención integral, ya sea Vital Salud del Caribe o cualquiera de nuestras IPS que están en las zonas regionales, van a ser valorados por el médico reumatólogo o internista experto para realizar la confirmación diagnóstica. Una vez se realice esta confirmación diagnóstica, el médico va a decir, sí, efectivamente el usuario tiene artritis reumatoide y la IPS nos lo va a enviar a nosotros como IPS para decirnos, sí, mira, este paciente tiene artritis reumatoide. Automáticamente nosotros lo que vamos a hacer es una validación de esos criterios, vamos a hacer una creación de siniestro, que es una creación de siniestro, una marcación en nuestra base de datos que indique que el paciente tiene una artritis reumatoide o una patología de alto costo. Automáticamente el paciente ingresa al programa MAR. Más adelante les estaré explicando cuáles son esos servicios que se ofrecen desde el programa. En dado caso, el médico reumatólogo diga que ese paciente no tiene el diagnóstico de artritis reumatoide, ese es un paciente que será derivado, ya sea a primer nivel, dependiendo el curso de vida que tenga ese usuario, se deriva a los otros programas de gestión de riesgo para que pueda seguir su curso, o se puede quedar en esa IPS si existe con su enfermedad reumática, ya sea de pronto un lupus o otro tipo de enfermedad que no es artritis reumatoide, pero debe ser de seguimiento de reumatología. El programa de atención integral pues incluye muchas cosas, por eso es la importancia de que nuestros pacientes con sospecha o ya con diagnóstico de artritis reumatoide puedan ingresar. Desde el programa vamos a tener no solamente la consulta por el reumatólogo, vamos a tener atenciones por medicina general, enfermería, psicología, trabajo social, terapista ocupacional, químico farmacéutica, que le van a hacer un abordaje al paciente de manera continua para mirar todos esos riesgos que tenga el paciente, no solamente con su patología, sino mirar todo su entorno y trabajando de manera integral. ¿Qué otra cosa nos ofrece el programa? Los pacientes van a tener sus laboratorios, pues tal como lo describe la guía de práctica clínica, los pacientes periódicamente se les van a hacer sus laboratorios de control, donde vamos a poder analizar y verificar ese estado de actividad de la enfermedad, y nosotros como IPS y EPS vamos a poder decir, bueno, el tratamiento que tiene en estos momentos nuestro usuario está siendo efectivo o no. Entonces, si nosotros cumplimos con todas estas frecuencias de uso establecidas, vamos a poder tomar decisiones en tiempo real. ¿Qué otra cosa nos ofrece el programa? Rayos X de manos, pies. Lo único que no nos incluye del programa en estos momentos es los medicamentos, pero la EPS lo facilita a través de la red. ¿Qué hacemos? Aparte de todo lo que les he comentado desde el programa, hacemos seguimiento a la corte. Como IPS, las IPS tienen muchas actividades en pro del mejoramiento de la gestión del riesgo y por ende la calidad de vida de todos nuestros usuarios. Ellos hacen seguimiento a la adherencia de los afiliados, o sea que hacen constantemente llamadas a esos usuarios para que asistan a sus citas, para que se tomen sus medicamentos de manera oportuna, o sea que constantemente le están haciendo educación a nuestros usuarios, hacen gestión de las bases de datos de nuestros pacientes, o sea que ellos pueden llevar un control de toda la gestión que van haciendo día a día con nuestros pacientes, participan activamente de todas las capacitaciones que nos brinda la Contacto Costo o cualquier otro ente o Ministerio de Salud. Reportan la información de la resolución 1393 del 2015, que es la resolución que nos rige a nosotros como patología de alto costo de artritis reumatoide.
educan continuamente al equipo multidisciplinario, hacen gestión de las PQR. Ustedes saben que el sistema de salud tiene de pronto muchas fallas y que por lo general a veces se presentan algunas PQR. La IPS hace gestión de estas PQR y de acuerdo a esto toman decisiones para el mejoramiento continuo de cualquier situación, hacen cálculos de indicadores, lo cual nos permite hacer mediciones y tomar correctivos con respecto a las atenciones de nuestros usuarios. Nosotros como EPS pues también hacemos seguimiento a toda la gestión de nuestros pacientes, ya sea con sospecha o con diagnóstico de artritis. Hacemos la gestión para que el paciente ingrese de manera oportuna al programa de atención integral. Consolidamos todas las bases de datos que nos envían nuestras IPS. No solamente tenemos IPS en la ciudad de Barranquilla, tenemos a nivel nacional donde está la EPS junto al CEP, lo que quiere decir que nosotros como EPS tenemos que consolidar todo este tipo de información para poder hacer reportes a los diferentes entes de control, ya sea cuenta de alto costo o cualquiera. Hacemos análisis de la evidencia a la terapia, hacemos comités de casos para poder analizar no solamente el escalonamiento o desescalonamiento de alguna terapia, sino también para analizar la pertinencia de todo lo que se le ordena a los pacientes. Monitoreo de hospitalizaciones, nosotros también estamos al pendiente de todos esos pacientes que de pronto sufren de la patología de artritis reumatoide y que se nos están hospitalizando inmediatamente, pues hacemos el abordaje para poder determinar si efectivamente esas hospitalizaciones están siendo secundarias a la patología o a otro tipo de enfermedad. Hacemos informes generales, medición de indicadores y también gestionamos las PQR. No es más que compartirles mi correo electrónico, como lo están viendo en pantalla, mi correo electrónico, mi teléfono de contacto. En el programa de gestión del riesgo a Marte también hay un auxiliar con la cual se pueden comunicar si tienen alguna necesidad de algo del programa. La idea es que cualquier paciente que puedan detectar desde primer nivel, segundo nivel de atención, que crean que tiene la patología de artritis reumatoide porque tiene esas características clínicas que les digo hace un rato la doctora, deben remitirlos al programa. Lo pueden hacer a través de mí, a través del correo electrónico, a través de mi teléfono, hagan una llamada, notifíquenme que yo estaré ahí para ustedes para hacer la notificación de manera inmediata a nuestro prestador de atención integral, como lo es en este caso la IPS Vital Salud del Caribe, para que el paciente pueda ingresar al programa y poder definir su diagnóstico. Aparte de eso, les puedo mostrar que tenemos otras IPS, dado caso algún paciente tenga que viajar a alguna ciudad. No es necesario que el paciente pierda la continuidad de su tratamiento. Si hace alguna portabilidad, el paciente se puede seguir atendiendo en otra regional, en otra ciudad, porque tenemos el programa en Atlántico, en Bolívar, Norte, Centro, en Sur de Bolívar, en Córdoba, en Sucre y en Magdalena, que son los departamentos donde se encuentra la EPS en Mutualcel. Muchas gracias a todos por su asistencia, por escucharnos y quedo atenta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Angélica. Escucharte siempre da tranquilidad. Muchas veces nosotros, los médicos y también los usuarios del sistema de salud, digamos que encontramos muchas barreras para la atención. Y en patologías como la artritis reumatoidea es muy importante, ya lo vimos que nos decía la doctora Alicia, es muy importante la atención y el tratamiento temprano para disminuir precisamente la discapacidad. Los programas de atención integral, además de esto, brindan un valor adicional, y ese valor adicional en mi concepto es la educación. La educación al paciente, el empoderamiento de su enfermedad, permite que ellos tengan una mayor conciencia de su patología y nos permita a nosotros como médicos
y como especialistas brindar una mejor atención de mejor calidad con todas las demás cosas que trae una atención oportuna y temprana. Entonces es bueno siempre que la EPS nos dé un parte de tranquilidad, esté sobre todo monitoreando constantemente las bases de datos, el perfil epidemiológico de la población, porque así tenemos una idea de cómo se comporta la enfermedad, sobre todo en nuestra institución, en nuestra población. Entonces, aquí tengo unas preguntas que me han mandado para ti. De pronto si la doctora Alicia también puede ayudarnos por ahí, pero bueno, ¿cómo, por ejemplo, si un médico de atención primaria quiere solicitarle laboratorios, ¿tiene alguna barrera o algún problema con solicitar, por ejemplo, un factor reumatoideo o una BCG o una PCR? La BCG y la PCR la pueden autorizar. Ok, el factor reumatoideo sí debe ser... El factor reumatoideo, dependiendo, como ya eso lo tiene que definir directamente el reumatólogo, cuando vea en las condiciones clínicas de este paciente, si efectivamente es un paciente que tiene esa sospecha de artritis reumatoide, que es el médico decide, y manda el factor reumatoide, manda un índice. Ok, de todas maneras, lo más rápido es canalizar el paciente para que la atención sea dirigida por el centro especializado. Okay. O sea, la idea siempre es captar el paciente para que pueda ser atendido de manera integral. Y ese servicio integral que hablaba es también muy importante porque la atención, si bien es el líder de la atención, es el médico especialista, en este caso el reumatólogo, los demás médicos y los demás colaboradores profesionales brindan una atención oportuna y brindan una atención completa de la patología. Entonces, con respecto al tratamiento, después de ser formulado por el reumatólogo, ¿existe de pronto una manera más fácil de agilizarlo con ustedes? ¿Existe algún canal? Sí, bueno, nosotros como EPS, nuestro lema es atención sin tanta vuelta. Precisamente el usuario no tiene que hacer ningún trámite. Este paciente que tiene ordenada una terapia biológica, netamente la solicitud la hace la IPS de manera interna. El usuario no tiene que acercarse pues, a ninguna IPS, hacer solicitud a ningún punto de farmacia. Lo hace directamente la IPS a la EPS. Muchos pacientes tienen medicamentos que deben ser administrados de pronto en sala. En este caso, el medicamento se traslada directamente a la IPS de aplicación, o habrá casos de algunos usuarios que no se pueden desplazar hasta la IPS porque tengan de pronto alguna condición de salud que les impide ese traslado. Lo manejamos con nuestro prestador de atención domiciliaria, que es quien les hace la aplicación en este caso. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que siendo puntuales, vamos a dar por finalizado la jornada. Yo creo que fue una jornada bastante provechosa. Pudimos aprender de la enfermedad. Muchísimas gracias a la enfermera Angélica Padilla, a la doctora Alicia Sánchez por su charla, por todos los conocimientos que nos han brindado, y a ustedes por la atención, y los esperamos en una próxima charla o un próximo encuentro acerca de enfermedades crónicas del programa y de Vital Salud. Muchísimas gracias.